Bueno, pues Zapatero imputado. Zapatero, primer expresidente de la historia española democrática, imputado. ¿Por qué? Pues porque le han pillado con el carrito los helados. Bien, le van a escuchar a él diciendo que son todo falsedades. El gobierno ha salido diciendo que esto viene de una querella de manos limpias. Son tan toscos, de verdad, tan toscos. Miren, simplemente para desmontar el megabulo que está lanzando el gobierno diciendo que esto viene de manos limpias. La querella que se presenta por parte de Manos Limpias se presenta un 23 de diciembre de 2025. Vale, los registros son antes, en noviembre, pero es que llevaban un año y medio de investigación. ¿Alguien le puede explicar al gobierno que lo que es después no puede ser antes? Básico, ¿verdad? Bueno, bien, desmontada la última tontería de la factoría Moncloa, vámonos con José Luis Rodríguez Zapatero. Él dice que es falso lo que está saliendo. Prepárense para lo que le vamos a mostrar, pero primero vamos a escucharle a él. No hablé con ninguna autoridad pública, con ningún empleado público del Rescate Plus Ultra. Todo lo que se han dicho son falsedades, enormes falsedades. Falsedades, pues vamos con el auto, que tiene un montón de datos, y esto lo debería conocer el señor Zapatero, que seguro que lo sabe, pero tiene que engañar y tiene que mentir. Miren, esto es simplemente un pequeño resumito que aparece, se lo mostramos tal y como aparece en el auto. Auto de 85 páginas más 3 introductorias, por eso habrán escuchado, unos dicen 88, otros dicen 85. Bueno, un auto de más de 80 folios que lleva pruebas demoledoras. Lleva hechos absolutamente demoledores. Esa era la versión original y ahora les mostramos traducido para que ustedes lo puedan, ampliando la pantalla, lo puedan leer. Es exactamente el mismo. Bueno, este entramado es simplemente un acercamiento, porque ya les adelanto que a lo largo del auto esto se queda corto, pero esto es lo que rodea personalísimamente al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Por qué? Porque luego hay información en la cual de este señor salen nada más y nada menos que 39 sociedades, ramificaciones por 39 sociedades mercantiles. Bien, pero vamos exclusivamente a lo más cercano. Lo que pueden ver aquí es toda la estructura de determinadas personas que rodeaban, que pedían favores, las pedían a través de Julio Martínez Martínez, y acababan en una solicitud de tráfico de influencias, ese es uno de los delitos que se le imputan a José Luis Rodríguez Zapatero, a través del expresidente español. Los numeritos que ven son todos los flujos de dinero que iban saliendo, los que tienen acreditados por el momento. A nadie se le escapa que una trama como esta, que, repito, tiene un entramado de sociedades de 39 firmas, que aparece con rastro en 7 países, algunos de ellos paraísos fiscales, no se monta para este conglomeradito de dinero, que es mucho a ojos nuestros, pero no es evidentemente lo que se paga por semejantes negociazos. Bien, bueno, pues estos flujos de dinero, aquí lo ven, Thinking Heads Américas, 31.000. Aparece Thinking Heads Group, 649.000. Pero vamos a fijarnos ya en la parte más baja, porque aquí aparece Inteligencia Prospectiva, que tenía un papel absolutamente preeminente en la trama, y aparece el Gate Center. El Gate Center es el lobby chino de José Luis Rodríguez Zapatero. A través de este Gate Center han entrado ya en empresas en España energéticas, han entrado empresas tecnológicas y han entrado empresas de construcción. Bien, de todo eso habrá que analizarlo, porque una constructora en concreto ha conseguido ya contratos públicos por valor de 95 millones de euros. Una constructora que tiene la participación o que tiene su accionariado en China. Bien, pero de todo esto, si nos fijamos, acaba como una especie de flujo de dinero a través de Análisis Relevante, que es la firma que administraba Julio Martínez, y esta es la clave. Análisis Relevante, ¿qué es lo que era realmente? Pues Análisis Relevante era una firma encargada por José Luis Rodríguez Zapatero, donde todo el flujo de dinero tenía que acabar entrando como si fuera un tobogán. ¿Y desde aquí qué ocurría? Pues que con un presunto testaferro se blanqueaba y a partir de ahí se le pagaba. Por eso él recibió 490.780 euros por esta vía, pero cuidado, que de la vía china ya está en competición, porque habría recibido 352.980 euros. Que no se nos olvide que todo esto es antes de la imputación. Toda esta investigación es antes de ser imputado. A partir de ahora se va a poder entrar en las cuentas de José Luis Rodríguez Zapatero, se va a poder entrar en sus móviles, se van a poder chequear conversaciones de las cuales ya aparece rastro, pero se le van a poder mirar en sus propios dispositivos, en su ordenador, en sus discos duros. Es decir, esto no ha hecho más que empezar, y simplemente con el nada más que empezar aparece 1,5 millones hacia José Luis Rodríguez Zapatero y casi 500.000 euros hacia Whatefab. ¿Qué es Whatefab? Whatefab es la empresa de las hijas, traducido. Que realmente, esto simplemente por la vía de Julio Martínez. Aquí ven que hay cuantías superiores, 561.000, 239.000, porque lo cierto es que las hijas, a través de otros de los entramados de esta misma trama, habían conseguido elevar la cifra hasta 1 millón. Bueno, pues recuerden lo que decía José Luis Rodríguez Zapatero, es todo falsedad, se lo han inventado todo. Lo que ven no es dudoso, lo que ven ya está certificado, ya está probado. A partir de ahora lo que hay que probar, como en toda causa judicial, es si esto es constitutivo de delito. Pero que han recibido estos dinerales está más que probado. Y repito,
creo que nos vamos a llevar una sorpresa cuando se empiece a entrar en sus terminales, porque no hay quien se crea que montas un entramado como este o un entramado de 39 sociedades para acabar cobrando 1,5 millones él o casi 2 millones y entre 500.000 y 1 millón las hijas. Eso no hay quien se lo crea. Esta es la realidad, lo que es falso es todo lo que ha dicho José Luis Rodríguez Zapatero y ni les cuento lo de Sánchez. Quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad. Han visto esa casa, ¿no?, desde la que habla. Esa casa la tiene en régimen de alquiler. Paga al mes 15.000 euros por esa casa. Luego tiene otros chalés, las hijas también, etcétera, etcétera. ¿Tiene declarados los ingresos? Tiene declarados los ingresos que conocemos. 15.000 al mes de renta. Luego hay que comer, luego hay que pagar otras cosas, viajes, etcétera. Bueno, si él dice que lo tiene declarado, ya lo iremos viendo a lo largo de toda la instrucción judicial. Bueno, Dieter Brandau, bienvenido. Muy buenas, Carlos. ¿Cómo estás? Estupendamente. Raúl Vilas, ¿cómo Hola, estás? Carlos, ¿qué tal? Bueno, imputado, ha pasado a la izquierda de decir esto es un invento, esto es una querella de manos limpias, a tener que comerse básicamente todo. El auto lo tenemos encima de la mesa, 85 más 3 de introducción, 88 folios y tortas como panes. Permítame que se lo diga así, porque aparece una red societaria que abarca 39 sociedades solamente en el ámbito más cercano a Julito Martínez, a Julio Martínez. Aparecen pagos cruzados en las dos direcciones, es decir, hacia arriba, hacia José Luis Rodríguez Zapatero, hacia abajo, a Botefab, la empresa de las hijas. Se habló inicialmente de pagos directos de 500.000, si se coge el resto de pagos a la empresa de las hijas nos vamos a 1 millón. En el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, los directos hablan ya de 1,5 millones. Y Dieter, aparecen además ramificaciones muy curiosas, aparecen nombres como el de Francisco Flores, que es uno de los firmantes del famoso sobre de financiación ilegal del Partido Socialista, de 250 millones, presuntamente, y empieza a aparecer ya todo mezclado. Lo primero que me gustaría decirte, Carlos, es que yo creo que te agradezco que hayas contado con Vilas y conmigo porque sé que nos tienes aprecio, pero aquí los que deberían estar ya son pues alguno de los periodistas de la Rojosfera y Gabriel Rufián, porque han pasado de decir que esto no era nada, era una cacería, a, para tratar de desmarcarse de lo que nadie olvidará, que es su defensa de Zapatero atacando al Estado de Derecho, decir que, bueno, es que está muy bien escrito el auto. El filólogo Rufián está muy bien escrito. Que como sea esto verdad, bueno, y no es manos limpias, es la Fiscalía Anticorrupción y es una conexión internacional y ojo, porque las empresas no existían, pero claro, como ahora existen, bueno, es que lo de Dubái apesta. Estamos ante el principio de algo muy grande, muy gordo, que no sabemos hasta dónde va a poder llegar, pero que desgraciadamente no va a afectar solo a José Luis Rodríguez Zapatero y ni siquiera solo a Pedro Sánchez. Va a afectar a muchas instituciones porque aparecen muchos nombres de personas que están ahora mismo al frente de instituciones tan importantes como Correos. ¿Existe alguna empresa pública más antigua en España que Correos, con tantos trabajadores? ¿Existe alguna empresa, y esto te lo sabes tú muy bien, que te conozco desde que nos dedicábamos solos a la información económica, más importante que el Banco de España? José Luis Escrivá, como ministro de Seguridad en un Social, acto muy feo, muy feo. Muy feo, que apunta a falsificación documental como la Copa Un Pino. Y que apunta además a que lo de Plus Ultra no era solo Zapatero Sánchez, no era movilizar a todo un Estado para, por alguna razón que desconocemos, salvar a la que se parecía que era la joya de la corona de la industria española, que era una empresa en manos de unos accionistas venezolanos que representaba la milésima parte del tráfico aéreo. Cada vez más, Raúl, hay una pregunta en el aire, porque claro, se justificó para rescatar a Plus Ultra que era estratégica para España. Y cada vez más hay una pregunta, y me refiero a entornos judiciales y policiales, sobre qué llevaban los aviones de Plus Ultra. Es decir, ¿por qué una empresa tan pequeñita era estratégica para alguien? Porque lo que ha explicado Dieter es que estratégica era.
pero no para nosotros, era estratégica para Venezuela. Y la pregunta obvia es qué pasaba con esos aviones para que una compañía que tenía 4 aviones declarados y uno solo operativo y en alquiler, y que representaba el 0,303% de los vuelos nacionales, se hubiese convertido en estratégica para Venezuela. Esa es la gran pregunta. Claro que es la gran pregunta, porque una aerolínea puede ser estratégica para un país en función del tráfico aéreo que mueve. Desde ese punto de vista era absolutamente marginal y desde el punto de vista de los intereses de España, que esa compañía no hubiese sido rescatada y hubiese cerrado, no hubiese supuesto ningún perjuicio para España. Aquí lo que estamos es con un auto que todo el mundo ha coincidido en que es demoledor, que la cantidad de indicios que tiene son abrumadores, y es un auto de apertura de una investigación. O sea que estamos al comienzo todavía. Y solo con este auto de apertura pues hemos visto, como comentaba Dieter, recogidas de cable que yo hacía tiempo que no veía, como la de Gabriel Rufián y otros de los principales figuras de la extrema izquierda. Y es que hay indicios que son más que indicios, porque los 70.000 euros que cobraba de análisis relevante al año Zapatero, la explicación de por qué los cobraba es absolutamente insuficiente. Unos informes que además, al parecer, a él le costaron 15.000 euros esos informes, y resulta que ha estado cobrando durante 5 o 6 años 70.000 euros anuales por unos informes por los que lo que sabemos es que habría pagado 15.000 euros. ¿Y todo lo demás? Bueno, además el juez da por probado que la empresa de las hijas no hacía nada, que recibían los informes ya así. Toma, aquí los tienes y haz como que los pasas. Pero que son informes... Y cobraban por maquetación y dice, pero si estaban ya maquetados, ¿pero qué me estás diciendo? Son informes de corte de Wikipedia. Son informes Negreira, sí, informes de en Wikipedia. Los que tú estás pagando y como excusa tienes que decir, dame algo a cambio, y si te relleno unos folios, tú pon lo que quieras. Vamos a escucharle más fragmentos de esa declaración que hizo y lo que veían delante de esa casa, que es la casa donde vive José Luis Rodríguez Zapatero, en Las Rozas. Una de las que tiene, esta la tiene en alquiler, que también es una gran pregunta. Dices, tienes un entramado inmobiliario y acabas viviendo de alquiler en una casa por la que pagas 15.000 euros. Yo tengo una tesis particular sobre para qué sirven este tipo de pagos, ¿no? Que te permiten camuflar otro tipo de cosas, pero eso es mi opinión, ¿no? 15.000, yo creo que se han ido un poquito arriba. No vale esa casa 15.000 en alquiler, pero ni de broma, ni de broma. No vale ni un tercio, pero ni de broma. Y esto se suele utilizar para justificar pagos, pero bueno, cosa mía. Bien, vamos a verle a él explicando que no hay nada, que las gestiones son falsas, que ni sociedades ni historias. Vamos a escucharle y lo tumbamos todo. Yo quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Bueno, eso es lo que él dice. Y esto es lo que dice el auto. El auto del juez Calama, repito, 85, 88, cada uno que las mida como quiera, folios plagados de investigación, plagados de datos, plagados de descripción perfecta de una estructura societaria, que han detectado además los movimientos de dinero, están totalmente acreditados y, cuidado, han contado además con la colaboración norteamericana estadounidense para acceder a determinadas conversaciones. A las de José Luis Rodríguez Zapatero, obviamente no estaba imputado, ni estaba imputado tampoco en Estados Unidos, pero sí a las de otras de las personas que estaban presionando los accionistas, que eran venezolanos, los accionistas de Plus Ultra, para conseguir el favor, primero de Julito Martínez, que era el testaferro, y Julito Martínez encargarle a José Luis Rodríguez Zapatero que intercediese ante el Gobierno de España para conseguir ese rescate de 53 millones. Bueno, pues le han escuchado a José Luis Rodríguez Zapatero y esto es lo que dice el auto. Se hace referencia a la capacidad de decisión de Zapatero, nuestro pana Zapatero detrás. Así se refería a la trama a él, es decir, contaban con él absolutamente para todo. Lo que quiero es que hable con la SEPI, organismo totalmente público, que dependía y sigue dependiendo del Ministerio de Hacienda. ¿En aquella época de quién? De María Jesús Montero. Vamos a ir sumando los cargos que van saliendo. Él o Zapatero, y saquen, aunque sea de palabra, que nos concedan la ayuda con un 100% de seguridad. No pedían negociar, no es verdad. Pedían la pasta, los 53 millones. Bien, mañana Zapatero interviene directamente, va a intentar que nos den los permisos sin que tenga que intervenir la Embajada de España, saltándose los trámites. ¿Por qué? Pues porque iban con tráfico de influencias. Evidentemente, vamos a ir viendo más fragmentos, la existencia de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero. Esto lo dice el juez, es decir, todo lo contrario a lo que ha estado diciendo Zapatero. La influencia ejercida no se dirigió a obtener un trato general o una expectativa indeterminada, aquí tú
túmbalo de lobby que está diciendo la izquierda, sino a la consecución de una resolución administrativa concreta, aprobación y desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra. Ayuda pública, que ahora vamos a hablar con Luis María Pardo, que no la concedía Zapatero, no la concedía Julito, la concedía el Consejo de Ministros español. ¿Y hay quienes estaban sentados? Pues los 22 ministros más el presidente del gobierno. ¿Y hay de qué palo, de qué color había ministros? Bueno, pues estaban los de Podemos también. Estaba el PSOE, estaba Pedro Sánchez, estaba María Jesús Montero, estaba Nadia Calviño, ministros responsables económicos, pero estaba también Pablo Iglesias, y lo aprobaron igual, que es órgano colegiado, y estaba una tal Irene Montero, y votaron igual, o lo respaldaron exactamente igual, y repito, es un órgano colegiado. Cuando toma una decisión el gobierno, la toma el Consejo de Ministros, y el Consejo de Ministros representa a todos, y de hecho por eso ya hay una acción judicial contra todo el Consejo de Ministros. El acceso anticipado a información privilegiada, sobre la inminente concesión de la ayuda, la red actuó con la finalidad específica de influir en la decisión del órgano competente, vamos, tráfico de influencias, del libro, y sigue aportando información. Una estructura societaria y financiera internacional indiciariamente diseñada. Señora María Jesús Montero, ¿usted dónde estaba? ¿No se enteraba de nada de los movimientos de dinero? Bien, para canalizar fondos de origen ilícito, blanqueo, ocultar la titularidad real de los activos y desplazar capitales fuera del territorio nacional. ¿Dónde estaba Hacienda? Donde siempre cuando toca este lado, ¿verdad? Bien, José Luis Rodríguez Zapatero impartió instrucciones para la constitución de una sociedad en Dubái, con dos narices. Nuestro sistema de exteriores tampoco se entera. El Ministerio de Exteriores no se enteraba de esto. Bien, los directivos de Plus Ultra intentaron obtener la ayuda de 53 millones, 2 líneas de influencia diferenciadas. Cuidado con esto, aquí hay una rata, obviamente, Ábalos es Ábalos. Había y tenían la intención de conseguir las ayudas como fuera. ¿Y qué hicieron? Utilizar las dos vías, los dos clanes de este gobierno. Clan número 1, el clan de los nuevos, los de Pedro Sánchez, es decir, la trama de José Luis Ábalos, y otra, el clan clásico del Partido Socialista, a través de José Luis Rodríguez Zapatero. Fue la vía de José Luis Rodríguez Zapatero la que adquirió un papel predominante y permitió a Plus Ultra alcanzar los objetivos perseguidos. ¿Por qué optaron por ella? Pues porque el que manda, manda. Y hay una pelea, que la hemos visto, y hay otras informaciones que la corroboran, entre los dos clanes, y se quejaba Ábalos. ¿Por qué? ¿Porque Ábalos era un santo? ¿Porque Ábalos no quería que no se diera dinero público a lo que no se tenía que dar? No, porque no estaba dentro de su clan, y si no pasaba por su clan, ellos no cobraban. ¿Y entonces quién se lo llevaba? Pues ya han visto, se lo llevaba el clan de José Luis Rodríguez Zapatero. Luis María Pardo, ¿cómo estás? Pues aquí escuchándote atentamente, mejor no lo puedes haber explicado. Anda que no te lo sabes tú. Oye, has presentado ya esa acción contra todo el Consejo de Ministros, ¿verdad? Claro, como acusación popular. Exacto, una querella contra todo el Consejo de Ministros que estuvo presente o participó en el acuerdo del 9 de marzo del 2021 por el rescate de Plus Ultra y los famosos 53 millones de euros. ¿Crees que puede prosperar? Debería, vaya por delante que te doy toda la razón en el fondo. Lo que no sé yo es si la justicia va a aceptar esa acción, ¿no? Pero como he explicado ahí, el Consejo de Ministros es un órgano colegiado. Si no tenían información, que la hubiesen pedido, porque si no son unos negligentes de tomo y lomo, y la decisión no fue solo de Sánchez, fue del gobierno. Fue, claro, del órgano colegiado, pero es que aquí antes nos preguntábamos estos días, estas semanas atrás, por qué José Luis Rodríguez Zapatero no se encontraba o detenido o investigado por esta causa, cuando los demás partícipes sí que lo estaban. Ahora ya sabemos que sí que lo está, pero ahora la pieza del puzzle que nos falta es, si tenemos la compañía aérea, tenemos el rescate, sabemos indiciariamente lo que hicieron y el papel presunto hasta ahora de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿qué nos falta en la ecuación, Carlos? El Consejo de Ministros. El órgano que lo aprueba. El órgano que lo aprueba. Y además, con la intervención, al parecer, de 2 ministros, uno es Escrivá, negado hasta la saciedad, con el famoso aplazamiento, fraccionamiento de la deuda, que sirve para dar una apariencia de legalidad al rescate. Vamos a explicar, Luis María, vamos a explicar eso bien para que la gente no se nos pierda. Plus Ultra tenía muchísimos problemas. Para empezar, que acumulaba 5 años de pérdidas previas, lo cual debería haber frenado cualquier ayuda, porque las ayudas se daban si tú caías provocado por el COVID. Pues si vienes con 5 años de pérdidas, ¿cómo puedes justificar que estaba cayendo por el COVID? Caías por otro tipo de motivos. Bueno, pero es que en medio de todo eso además tenía un problema insalvable, y es que tenía deudas con la Seguridad Social. ¿Qué se les ocurrió? Contactamos con el entonces ministro de Seguridad Social. ¿Quién era? José Luis Escrivá. En estos momentos gobernador del Banco de España. ¿Y qué es lo que le dijeron? Tenemos que encontrar una fórmula. ¿Y qué se hizo? Pues mira, ¿cuánto debéis? 400 y pico mil euros. Mira, no te preocupes, te lo aplazo y lo debéis, pero a partir de 2000 no sé cuántos, ¿vale? Ya no lo debéis ahora. Así que ahora te puedes ir y te presentas. Claro, acto de tráfico de influencias, yo no sé si de presunta prevaricación, pero vamos, como la copa de un pino, Luis María. Vistieron el muñeco. Exacto. Vistieron el muñeco para cuando
tuviera que investigarse por parte de la justicia, dijesen, no, hombre, no, esto ha seguido todos los trámites administrativos. Pero claro, lo que sabemos ahora es que hubo un contrato, al parecer, de un 1%, que equivale a 530.000 euros y que, en principio, y todo hace indicar, están vinculados a la obtención de la ayuda pública. Si no hubiera habido ayuda pública, no hubiera habido comisión. No cobraban. Pero eso apunta ¿a quién? A la resolución del Consejo de Ministros, porque ahí no respondió al interés general, sino a una posible mediación interesada por parte del que fue expresidente del gobierno. Vamos, que se daban ayudas al que pagaba y no ayudas al que las merecía. Bueno, pero se daban ayudas y se contrataban a señoritas en puestos, se generaban cátedras a las mujeres, se colocaban en conservatorios, que la corrupción es que ya es moral. Luis María, vas a pedir, o Justicia Europa, que es tu acusación popular, vais a pedir además la prisión provisional para José Luis Rodríguez Zapatero. Hombre, es que está fuera de todo debate. Después de las últimas noticias que hemos tenido, las últimas horas, de que al parecer podía viajarse a Venezuela a trámite, ni más ni menos que la República Dominicana, con 3 familiares, creo que es debido que se solicite la prisión provisional por un elevado riesgo de fuga. Yo no quiero que España tenga un Bettino Craxi ahora mismo. Sí. O sea, él tenía reservado un vuelo el mismo día del registro a las 16:10, a las 4:10 de la tarde, y de hecho se tuvo que anticipar el registro y la entrega de la imputación para que no se fuera, porque tenía cogido un vuelo. Todo esto después de que hayamos sabido que había recibido a un visitador socialista 3 días antes, que le había avisado de los registros. Si te avisan de los registros es que te avisan de la imputación, porque no se pueden hacer registros si tú no estás imputado. Resultado, le chivaron todo y justo en ese momento tenía un vuelo cogido a las 16:10 del mismo día del registro, vamos, que se estaba marchando. ¿Hubiera vuelto José Luis Rodríguez Zapatero de Venezuela? No, yo tengo la misma tesis que tú, ¿eh? Yo he escuchado otras versiones, que si iba para hablar, para buscar facturas, Dicen, importante, mira, Carlos. Lo que sé es que se iba. Importante, el relato que quieren construir desde la izquierda con un poder judicial que para ellos no es independiente y que en algún momento pueda forzar incluso a que determinadas personas abandonen el territorio nacional y lo justifiquen para evadir la acción de la justicia. Ojo a la construcción del relato que se viene. Luis María, un abrazo fuerte y muchísimas gracias. Un abrazo. Dieter. Es que es brutal, o sea, vas describiendo los pasos y dices chivatazos, protección, una persona que lo mismo se fugaba, intermediación internacional por todas partes, implicaciones de Escrivá, de María Jesús Montero, de Nadia Calviño. Lo del gobernador del Banco de España es tremendo, porque cuando el ABC publicó hace tiempo que había mantenido una reunión con Zapatero, directamente con Zapatero, Escrivá lo negó. Escrivá dijo que esa reunión no existía. Luego Escrivá ha dicho que sí, en realidad se reunió con Zapatero, todo esto a través de fuentes, respondiendo a los medios que iban publicando las noticias. Pero agárrate a la silla, Carlos, lo que dice Escrivá es que se reunió con Zapatero, pero para hablar de las medidas por la pandemia. El gobernador en ese caso el ministro de Seguridad Social, reuniéndose con Zapatero para hablar de las medidas por la pandemia, ya se les agotan todas las excusas, todas las justificaciones, porque no las tiene. Pero lo de la seguridad social es muy importante, porque el perito judicial ya nos dijo a nosotros que lo que se había hecho es tomar medidas para adecuar la empresa al rescate que se tenía que dar. Y yo insisto, ¿cómo movilizas a un gobierno para hacer ese tipo de cosas, diciéndoles que vas a rescatar a una aerolínea, que además el auditor de la empresa, no el perito judicial, el auditor de una auditoría contratada por Plus Ultra, ha dicho 2 cosas muy importantes. Una, que efectivamente el porcentaje del 1% de la comisión aparece en la contabilidad de Plus Ultra. Que se pagó, vamos. Pero ¿cómo vas a pagar a alguien una comisión del 1% de un rescate si ese alguien no te garantiza o no te ha cumplido? Porque es que está contabilizado el pago, no la proyección ni la amortización, no, el pago. ¿Cómo le vas a pagar el 1% de un rescate si ese alguien no ha hecho una labor fundamental para que te den el rescate? Ahora están dando una versión esotérica, dicen, no, pero era por una asesoría global, dice, la otro asesor global. Todo lo metemos en el tarro de Filesa, pero ojo, los informes falsos. Ojo, que sería igual de grave, o sea que tú le vas a dar el 1% de un rescate
pagado con nuestro dinero, porque ese señor te esté dando otro servicio? ¿Os acordáis de la pregunta que le hicieron en el Tribunal Supremo a Javier Hidalgo cuando empezó con esta historia? No, Víctor Aldama, era porque necesitábamos una persona, y le preguntaron, ¿en tu empresa, en tu pedazo de empresa, no tenéis ya contratado un servicio jurídico que negocie estas cosas? ¿No tenéis dentro un servicio de relaciones institucionales? Porque lo tienen todas las empresas. Y la segunda cosa importante que dijo el auditor de Plus Ultra es que ellos eran una empresa solvente, a pesar de que tenían pérdidas, estaban en una situación dificilísima, porque un banco panameño les había dado un crédito participativo de 6 millones de euros. Como ya explicó el perito judicial, de esos 6 millones de euros, 3 millones, el banco panameño dijo, me lo quedo como garantía de que vais a devolver el dinero. Es decir, que a una aerolínea que se supone le había solucionado el problema de solvencia con 3 millones de euros, necesitaba 53 millones de euros de rescate. Aquí, esto para que la gente lo entienda, parece que es como las obras en el baño, que empiezas diciendo que vas a alicatar y que al final te sale un presupuesto. ¿Se infló también el rescate hasta los 53 millones? Pues cierto la pinta. Vamos a cambiar de bloque por decir algo. Comienzo contigo, Raúl. Cerramos lo que es el análisis puro del auto del juez Calama y nos vamos a ir a si el rebufo generado puede llevarse directamente y por delante a Pedro Sánchez por la magnitud que tiene y por la conexión que tiene con todo el tema de financiación del Partido Socialista. Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Así que, señor Feijóo, lecciones de quienes tanto tienen que tapar, tantas vergüenzas que ocultar, ninguna. Raúl Velas, ¿lo ves muy convencido? A ver, mira, ¿O muy amarrado? Carlos, desde el 2023, desde julio, hemos hecho muchos programas del programa de Cuesta y me has hecho esta pregunta en otras ocasiones, con Cerdán, según avanzaba el escándalo de Begoña Gómez, según avanzaba el escándalo del hermano. Que hay muchos escándalos. La respuesta lógica a un escándalo de esta naturaleza, de Zapatero, debería tener una consecuencia política en pues, un adelanto electoral o que en el gobierno se asuma algún tipo de responsabilidad, pues sería así si estuviésemos en una situación de normalidad democrática. Pero es que Sánchez ha situado a España en la completa anormalidad. Por lo tanto, yo creo que no va a tener ninguna consecuencia directa, porque ya falta un año aproximadamente hasta que se agote la legislatura y Pedro Sánchez va a seguir aguantando contra viento y marea. Además, yo creo que él, siempre lo comentamos esto, yo creo que él quiere llegar a las elecciones en la situación más tensa, más de descomposición vienen a por nosotros, total ¿no? posible. Los fachas vienen a por nosotros. Y bueno, pues evidentemente será un argumento más para decir estamos rodeados por la extrema derecha, hay que resistir. Pero que conste que yo ahora te preguntaba si le veías a él muy convencido de lo que estaba diciendo. Pero vamos a verle una declaración del 30 de octubre del 25, no hace tanto, ¿eh? Vamos a verlo. Yo le digo una cosa, señoría, y lo digo además de manera rotunda. Este gobierno, junto con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, han sido los gobiernos más limpios y más honestos de la historia de la democracia. Sí. Dieter, esta unión de presente y futuro de Sánchez a Zapatero, ¿a qué responde? ¿A que realmente le cae muy bien? ¿A que se llevan de maravilla? Ese es Pedro Sánchez. ¿O a que tienen conectadas las finanzas o negocios privados? Yo reconozco que ya no lo sé. Yo ya no lo sé porque este hombre no para de sorprender en su capacidad de resistencia. Pero lo que intuyo es que la frase no es propia de un calentón. Las dos frases, esta y la otra, vienen preparadas en un guión. Esa, de hecho, quiso recalcarla en una intervención que él llevaba preparada en el Senado, y la otra, en la sesión de control, son 2 minutos en los que tienes tiempo para la improvisación, pero tú llevas un guión marcado y sobre todo llevas
la frase que quieres colar como el titular. Es el total ensayado. Y es el Sí. todo mi apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Cómo no vas a apoyar a Zapatero? ¿Cómo no va a apoyar el presidente que ha aprobado el rescate de Plus Ultra y que ha tenido las gestiones con Zapatero a José Luis Rodríguez Zapatero? En realidad estaba diciendo todo mi apoyo a Pedro Sánchez Pérez Castejón. Pero es que es lógico, es una defensa también penal. Pero entonces, Dieter, significa que están unidos. Es que Pero no solo por el cartel político, me refiero. No, es que que es por imposible. el cartel político no están unidos por una cuestión de interés. Yo creo que están unidos por todo ya. Vamos a escuchar a Víctor Aldama, que él lo explicaba de esta manera. Porque está involucrado en todo. No está siendo el señor Zapatero el que está negociando ahora con Puigdemont. No está yendo el señor Zapatero a China a negociar no sé qué. Pues por todo lo que estamos diciendo desde un principio, porque el señor Sánchez, guste o no guste, está entero de todo y es el que dirige con el señor Zapatero todo este tinglado. Que este tinglado incluye las finanzas del Partido Socialista. O sea, yo estoy convencido, de hecho ellos dos, lo que decía Raúl es literalmente así, ellos dos no se llevaban bien. De hecho, Zapatero toda la santísima vida despreció a Pedro Sánchez y de hecho apoyó inicialmente a Susana Díaz en aquel proceso de primarias. ¿Qué ocurrió? Que luego se dio cuenta que iba a ganar y lo que dijo es, oye, tengo que salvar mis negocios con el PSOE. Así que yo antes adoraba a Susana Díaz y ahora adoro a Pedro Sánchez y me da lo mismo. Y lo que le hizo Zapatero a Pedro Sánchez fue explicarle la estructura de negocios que acababan en el PSOE. Y así han, efectivamente, como dice Víctor Aldama, fraguado una unión de intereses. Y en esa unión de intereses, qué casualidad, hay una anotación en el auto que es muy llamativa. Se lo mencionábamos antes, y aparece el nombre de Francisco Flores. Francisco Flores es uno de los firmantes del sobre de los 250 millones de los cupos de extracción de petróleo para financiar presuntamente al PSOE y a los distintos partidos de la Internacional Socialista. Pues el mismo Francisco Flores, que avalaba como banquero de Nicolás Maduro, avalaba ese pago, es el mismo Francisco Flores que aparece haciéndole un ingreso de prácticamente 150.000 euros, ¿a quién? Pues a Julito Martínez, al testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, porque están unidos exactamente por lo mismo, porque el entramado es el mismo. Y el uno iba a Venezuela a conseguir para él y para el partido. Y el otro que esperaba que el que iba a Venezuela consiguiera para él y para el partido. Por eso se pegaron los dos clanes. Por eso hemos visto tortazos cruzados entre José Luis Ábalos y Zapatero. Por eso José Luis Ábalos desde prisión está diciendo ahora, vaya vara de medir, vaya diferencia de vara de medir. A este sí que lo respaldan, a mí no. Claro, no te has enterado, Ábalos, es que el otro era jefe y tú no. Y donde hay capitán no manda marinero. Bueno, y José Luis Ábalos no se puede quejar porque lo respaldaron hasta que ya no pudieron. Sí, totalmente. Ya no pudieron hacerlo más. A lo mejor dentro de unos meses vemos como a José Luis Rodríguez Zapatero también lo dejan tirado, pero es que cada vez es más difícil. José Luis Rodríguez Zapatero no solo había sido apartado del partido del PSOE porque Pedro Sánchez no olvidara que Zapatero había apostado por Susana Díaz, sino que Zapatero era un apestado. Ahora nos quieren vender a Zapatero como si fuera un gran estadista. No, Zapatero fue apestado y apartado de su partido porque hundió a España en la peor crisis económica que hemos sufrido en los últimos años. Pero hubo un cambio, y fue el cambio del momento en el que mientras Sánchez se había echado en brazos de la oposición venezolana para denostar a Nicolás Maduro, Zapatero por su cuenta viaja a Venezuela, por su cuenta. Y el gobierno de Pedro Sánchez ya todavía entonces renegó de Zapatero varias veces. Dijeron es un turista más, hasta que algo cambió. Y Aldama ha dicho en sede judicial que lo que cambió es que Zapatero le dijo, vendrán 10 millones para que tú seas presidente de la Internacional Socialista. Y es presidente de la Internacional Socialista. Y los 10 millones formaban parte de ese sobre de 250. Es que esa es una de las Vamos a claves, escuchar, porque... Raúl, si te parece, porque salieron en trombas, según salió el auto, empezaron a decir barbaridades, que si esto venía de una querella a manos limpias, que se veía que no sabían ni qué decir, no sabían ni por dónde les daba el aire. Pero bueno, vamos a escuchar a Elma Said y a Pachi López. No podemos olvidar que el origen de esta investigación tiene pues una denuncia de una organización ultra con manos limpias. El auto del juez, pero todavía no lo conocemos. Pero diré que a mí me cuesta creer, es decir, para ser más claro, no me creo que Zapatero sea un corrupto ni que se haya corrompido, al revés. Es el único presidente de este país que no tiene a ningún ministro imputado, el único de toda la democracia, y que ha mantenido siempre una conducta ejemplar. Pachi López es único. Le falta decir incluyendo mi propio gobierno.
Sí, esto es antes de que se publicase el auto. No, De no. que Esto es se publicado, No, pero esto les es- pilló a bote y pronto y claro, no lo habían esto es antes de que él se lo leyera, sí. Y Bueno, decían eso. que no lo habían leído, sí. Quiero decir, pero es Bueno, Pachi López me creo que no lo había leído y tampoco lo habrá leído Luego ahora, vino o sea. esa recogida de cable Exacto. que comentábamos antes, Sí, sí. pero claro, que el argumento es lo que crea Pachi López o no, ya demuestra la fuerza que tiene esa defensa de Zapatero. Y es muy importante subrayar ese cambio que se produce, porque no solo era un apestado Zapatero por cómo tuvo que abandonar el gobierno y el partido, era rival directo de Pedro Sánchez. Y no es que hubiese un suresne si de repente el Partido Socialista dije vamos a cambiar de estrategia política y vamos a recuperar a Zapatero. No. La explicación es, o sea, Zapatero vuelve a aparecer cuando surge la trama de corrupción. Y no solo vuelve a aparecer Zapatero, sino que también vuelven personajes que eran enemigos acérrimos de Pedro Sánchez, como Óscar López o Hernando, que son de los conocidos Pepiños Boys. Que ahí también vamos al chiringuito de Pepe Blanco en Bruselas. Sí, sí. Pero vamos, que el regreso de Zapatero no tiene nada que ver con cuestiones políticas, sino que tiene que ver con cuestión monetaria. Y ante una trama tan compleja de corrupción, como es ya la trama Sánchez, con tantas ramas, que la última Es brutal, la de sí, Zapatero, sería la primera vez en la historia que una trama de estas características no implica también la financiación ilegal del partido. Es absolutamente inverosímil que no haya habido En todos los que no haya partidos. ido dinero al partido. En todos los partidos se permite pellizcar, es más, se incentiva que se pellizque por comisiones siempre y cuando lleves al partido. Si no, ¿por qué te van a dar permiso para pellizcar? No tiene ni pies ni cabeza. Si de repente todas las familias del partido se vuelven a llevar bien y tal, pues Bueno, es evidente. algunas de las punzadas de las cuales podemos deducir o podemos sacar la respuesta a por qué defiende tanto Sánchez a Zapatero, que básicamente, ya se lo digo, es porque están unidos a través del partido. Y no me refiero a una cuestión política, me refiero a una cuestión de pasta de las finanzas. Y ya veremos si no es una cuestión de pasta de negocios privados, porque se ha liado a viajar Pedro Sánchez respaldando como presidente del gobierno el Gates Center, el lobby que tiene José Luis Rodríguez Zapatero en China, pero vamos, se ha liado hasta el fondo, lo cual huele a que no solamente es cuestión ya de la financiación del PSOE, pero bueno, esto es elucubración mía. Bueno, Aldama ha denunciado ya presiones de Zapatero a Sánchez y al propio Ábalos para que se aprobara el rescate plus ultra. Vamos, que el que mandaba era Zapatero, pero Sánchez lo autorizaba. ¿Por qué lo autorizaba? Pero tenía que autorizar porque ellos obtenían algo. Si no, ¿por qué vas a permitir que entre una vía de corrupción dentro de las decisiones de tu gobierno? Venga. 2. Sánchez autorizó el rescate de plus ultra en Consejo de Ministros. Vamos a ver, que no fue una cosa secreta, que todo el mundo sabía lo que se estaba aprobando. Y cuando digo todo el mundo, me refiero a todo el mundo, todos los ministros del PSOE y los de Podemos, que estaban ahí. Pero claro, los de Podemos iban a decir que no a una operación de Plus Ultra, que era una aerolínea estratégica, sí, pero no de España, sino de Venezuela. Ni de broma, ni de broma, el que paga manda. Sánchez permitió el viaje de Delcy Rodríguez a España, en el que se reuniría con Zapatero. España deja de apoyar a Guaidó. ¿Qué ocurrió en aquel momento? O sea, fue el propio Pedro Sánchez el que dijo, sí, que entre. Además lo hemos visto con un mensaje, bien. Se lo pregunta a Ábalos y él responde, bien, a la pregunta de que va a entrar, o a la indicación de que va a entrar Delcy Rodríguez. Bueno, tenía una agenda de reuniones con los 22 ministros, más con Sánchez, más con algunos empresarios, más con Zapatero. ¿Y qué venía a certificar? Que nosotros traicionábamos a Venezuela, que nosotros traicionábamos a la oposición venezolana y por lo tanto íbamos a ser el ariete de destrucción de sanciones contra la narcodictadura venezolana procedentes de la Unión Europea, vamos, que nos convertíamos en cómplices de la narcodictadura. ¿Y qué ocurrió? Que le traicionamos a Guaidó, y a Leopoldo López, y a María Corina Machado, y a Edmundo González. Hemos traicionado a todos, es decir, que hemos cumplido. Bien, sigamos. Sánchez, presidente de la Internacional Socialista, gracias a los cupos de petróleo venezolano. Lo indicabais antes, no me acuerdo quién era, creo que eras tú, Dieter. Es que esto se ha cumplido. Uno de los premios que prometió Venezuela era conseguir que los partidos suyos que formaban parte de la Internacional Socialista respaldasen a Pedro Sánchez como presidente de la Internacional Socialista. ¿Qué objeto o qué interés tendría Venezuela? Hombre, que si Pedro Sánchez no solamente manda con estos planteamientos corruptos en el PSOE, sino que manda en toda la Internacional Socialista, su capacidad y su fuerza internacional crece. Y crece para ser colaboradores de la narcodictadura, les venía de maravilla. ¿Cuándo ocurrió? Noviembre del 22. Es ahora, de hecho.
el propio Pedro Sánchez, el presidente de la Internacional Socialista. Y Zapatero lo vista en China, ahí veían en ese dibujito que les hemos mostrado antes, en el dibujo de la trama que ha hecho la propia UDEF, aparece el Gate Center. El Gate Center es el lobby de penetración para conseguir determinadas comisiones por parte de Zapatero de empresas chinas, es decir, de la dictadura comunista asesina china. Bien, pues Zapatero lo vista de China y Sánchez ha mejorado las relaciones con el país y sus empresas con innumerables viajes, los últimos muy recientes, y además incluso en contra de los intereses de la Unión Europea. Vamos, que los puntos que les unen son, vamos, caen como melones, pero por todas partes. Es que para una trama de este calado es el presidente ideal Pedro Sánchez, porque Totalmente. es una persona que no tiene ni filtros ideológicos ni filtros personales. Oye, sabemos que tu política ha empezado bastante fuerte con Marruecos porque ha sido el único presidente que no ha viajado a Marruecos en su primer viaje oficial. ¿Te importa que demos un giro de 180 grados? Yo ningún problema, pero ¿por qué? Ya te lo explicaremos. Oye, sabemos que eres el primer presidente socialista que dice que Nicolás Maduro es un dictador. ¿Te importa que cambiemos y que pases a defender a Nicolás Maduro y traicionar a Guaidó? Ningún problema. ¿Pero por qué? Oye, sabemos que tus enemigos son Antonio Hernando y Óscar López porque te traicionaron. Y como eran tus amigos, esa traición es la que más te ha dolido. ¿Te importa que te los coloquemos en Moncloa, los saquemos de Acento, la consultora de Blanco, y te los coloquemos pero en Moncloa? Ningún problema. Estupendo. ¿Pero por qué? Entonces, cuando tú tienes un presidente que te es capaz de defender el blanco y el negro, que es capaz de reunirse con un partido y el otro, que es capaz de poder hacer un gobierno y defendértelo con Ciudadanos porque con Podemos no va ni a la vuelta de la esquina, y luego un partido con Podemos porque Ciudadanos es un partido fascista, es que es el presidente perfecto, porque se puede amoldar a todas las circunstancias, pero siempre te preguntará por qué. Y luego, ¿a cambio de qué? Vamos a coger un poquito de oxígeno con Bancamar y seguimos. Hace tiempo que el momento es ahora. El momento de encontrar nuevas alternativas de ahorro que mejorarán nuestro futuro. Invirtiendo en las tendencias que cambiarán nuestra sociedad. En un futuro sostenible. Apostando por la séptima economía del planeta. Bienvenido a la nueva forma de hacer banca desde 1926. Banca Marc. Crecer juntos. Banca Marc. Nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vamos a coger un poquito de oxígeno con Banca Marc, el banco más solvente de España. Hoy les vamos a hablar de seguros, porque cada vez hablamos más de patrimonio, de digitalización, pero ¿nos estamos protegiendo adecuadamente? Bueno, nos lo cuenta Alfredo Merino, que es gerente de desarrollo de negocio en Banca Marc, que posee una oferta de seguros premium para los clientes de banca privada y banca de empresas. Alfredo, bienvenido. ¿Por qué deberíamos entender hoy los seguros como una parte esencial del asesoramiento patrimonial y empresarial? Hola, Carlos. Bueno, hablamos de asesoramiento y asesorar es planificar. Y planificar, lógicamente, también es proteger. Durante mucho tiempo hemos asociado los seguros a algo accesorio o algo obligado. Y hoy en día, en los clientes de banca privada y banca de empresas, pues esto ya no es así. De hecho, se ha vuelto mucho más estratégico. Pensemos que una familia, cuando quiere invertir su patrimonio financiero, también lo quiere preservar. De la misma manera que una empresa no solo está pensando en crecer o financiarse, sino en asegurar las operaciones si se produce cualquier incidente. Y como no es lo mismo asegurar una vivienda de alto valor o una segunda residencia o una embarcación que asegurar pues, la reputación de una empresa, la actividad, etcétera, por ello Banca Marc cuenta con seguros premium para sus clientes de banca privada y banca de empresas, que básicamente son soluciones especializadas, están englobadas e integradas en el asesoramiento patrimonial. Y aquí la clave, Carlos, no es tener muchos seguros, no es coleccionarlos, sino estar convenientemente protegidos con esas soluciones que se adapten a la realidad vital, patrimonial y empresarial. Alfredo, ¿en qué se diferencia la propuesta de Banca Marc para clientes de banca privada y de banca de empresas? Bueno, Carlos, aquí la clave es la especialización, el acompañamiento y la visión de largo plazo. Banca Marc trabaja con clientes que tienen necesidades concretas, bien sea familias que quieren salvaguardar su patrimonio familiar
o empresas que quieren tener un crecimiento mucho más sostenible. En uno y otro caso, las soluciones estándar no valen, por tanto hay que sentarse, hay que escuchar, hay que comprender la realidad y hay que diseñar estas soluciones para que sean coherentes en cada caso. Por eso, nuestros clientes de banca privada cuentan con seguros exclusivos y especializados que van orientados a eso, a proteger su patrimonio familiar, su legado, su reputación y, por tanto, lógicamente, a salvaguardar lo construido y darles tranquilidad. En la parte de empresas el enfoque es un poco diferente y es tratar de cubrir todo lo que son los activos productivos, las responsabilidades civiles, las decisiones de los directivos y, por tanto, dar continuidad a ese proyecto empresarial si algo falla, si se produce algún incidente. Por eso los seguros no deben considerarse como un gasto. De hecho, bien utilizados, es una herramienta clave para la tranquilidad, el crecimiento y el buen gobierno. Y Alfredo, para terminar, ¿cómo influyen la tecnología, la ciberseguridad y la sostenibilidad en esta nueva forma de proteger patrimonios y empresas? Pues influyen, Carlos, y mucho. De hecho, el mundo cambia, los riesgos también y nos tenemos que adaptar exactamente igual. Durante mucho tiempo hemos pensado que los seguros solo cubren los riesgos físicos y materiales, un accidente, los incendios, etcétera. Y no quiero decir que no sean importantes, lo siguen siendo, pero hay que sumar otros riesgos más intangibles o más inmateriales, como pueden ser los ciberataques, los daños reputacionales, los fenómenos atmosféricos extremos y, por tanto, hay que tener en cuenta todas estas realidades. Pensemos que una empresa puede tener tanto impacto por un incendio como por un incidente ciber que le suponga una paralización de la actividad. De la misma manera que una familia pues, puede tener muy bien asegurada o muy bien cubierta su vivienda, pero tiene una exposición en los fraudes digitales, en las suplantaciones de identidad, etcétera. Por tanto, el seguro debe contemplar ambos ángulos y además debe añadir una capa de continuidad, de operatividad y de capacidad de respuesta. Y en cuanto a la sostenibilidad, pues un poco parecido. Al final, Bancamar acompaña a sus clientes impulsando los canales digitales que reduzcan esa operativa más ineficiente, que reduzca los desplazamientos y que, por tanto, reduzca esa huella de carbón que siempre tenemos. Y, en resumen, pues Bancamar cuenta con unos seguros exclusivos y especializados que protegen lo construido, que preparan para posibles incidentes a futuro para así tomar las mejores decisiones. Pues Alfredo, muchísimas gracias a Bancamar y nos volvemos a la tertulia. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Hace tiempo que el momento es ahora. El momento de encontrar nuevas alternativas de ahorro que mejorarán nuestro futuro. Invirtiendo en las tendencias que cambiarán nuestra sociedad. En un futuro sostenible. Apostando por la séptima economía del planeta. Bienvenido a la nueva forma de hacer banca desde 1926. Bancamar. Crecer juntos. Bueno, pues Aldama explicando lo que ocurrió, Víctor Aldama explicando lo que ocurrió con el rescate Plus Ultra. Escuchen. José Luis Rodríguez Zapatero llega al Ministerio de Transportes, se reúne con José Luis Ábalos, fue para decirle que tenía que rescatar la compañía Plus Ultra. Ábalos se niega, Zapatero le dice, no es algo que te estoy pidiendo yo, es algo que estaba pidiendo el presidente. Ábalos a continuación llama al presidente, el presidente le coge la llamada, como hacía siempre, le dice, oye, he tenido una reunión con Zapatero, ha venido a pedirme una serie de cosas y entre ellas el rescate Plus Ultra. El presidente, para el asombro de Ábalos, le dice que tiene que rescatar Plus Ultra. Pues así de clarito, Raúl. Pues un indicio más, ¿no? Aldama hasta ahora, todo lo que ha ido contando, los hechos le han dado la razón. Y por contestar a Dieter lo de a cambio de qué se preguntaba en Pedro Sánchez, pues fundamentalmente a cambio de seguir en el poder a cualquier precio, cueste lo que cueste. ¿Y para qué quiere seguir en el poder? Esas son las cuestiones claves, porque bueno, podrías decir, bueno, quiere seguir en el poder porque tiene un proyecto de país para mejorar España, ¿no? Para garantizar su impunidad y también, pues, yo entiendo que tiene intereses que todavía no conocemos no hemos llegado al final de la trama que es Pedro Sánchez. Totalmente. Y cuando lleguemos, probablemente esas preguntas tendrán respuestas más claras. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí y nos vamos con Bea García.
Bea García, Shakira, nos gustaba su música y ahora nos gustan sus batallas fiscales, que le ha dado un sopapo de ida y vuelta a Hacienda de mucho cuidado. Totalmente, bueno, que nos da muchos disgustos el gobierno de Pedro Sánchez, no le podemos contar a la audiencia noticias positivas, pero hoy sí, estamos de enhorabuena. Alguien le ha ganado una batalla judicial a Hacienda. Bueno, no es la única, ¿eh? Sí, sí, tenemos bastantes, Xabi sobre Alonso, todo son famosos que tienen Lorenzo, respaldo financiero, no son contribuyentes de a pie, por desgracia, pero es una batalla que hemos ganado todos. Porque bueno, esto se ha fraguado en la Audiencia Nacional, es la Audiencia Nacional la que bueno, ha emitido una sentencia demoledora contra las prácticas de Hacienda. Aquí tenemos bueno, pues una de las frases estrella de esta resolución. ¿Qué dice la Audiencia Nacional? Es obvio que las liquidaciones que nos ocupan y las consiguientes sanciones son contrarias a derecho. O sea, más claro, el agua parte de la idea de que la recurrente Shakira en este caso, y en el año 2011, bueno, pues decía Hacienda que vivía en España, que tenía aquí su residencia fiscal, y la realidad es que no lo ha podido demostrar Hacienda y que le va a tener, o bueno, va a dejar de ingresar casi 60 millones de euros, que eran 55, con esto, porque incluida la sanción. Este párrafo que es perfectamente descriptivo de qué va esta resolución y qué es lo que ha pasado con esta sentencia, pero como pueden ver no es un criterio técnico tributario, es vive aquí o no vive aquí, muy básico. Lleva aquí o permanece aquí, en el año 2011 permaneció en España la mitad de los días más uno del año, sí o no. Señores de Hacienda, ¿tienen pruebas de que estuvo aquí, sí o no? Porque si no tienen pruebas de que estuvo aquí, no le pueden cobrar. Es así de simple, que no hablan de si se ha aplicado bien una deducción, ni un coeficiente de abatimiento, ni si el cálculo de la base es exacto, que no, que lo que les ha dicho, señores de Hacienda, son ustedes unos piratas. Han cogido una persona y sin pruebas han dicho que vive aquí. Eso es lo que está diciendo en este momento la justicia. Efectivamente, y después de años de calvario y bueno, de persecución judicial. Opina, por ejemplo, el vicepresidente de AEDAF, que es la Asociación de Asesores Fiscales, de esta salvajada, porque además no solo es que Hacienda iba contra Shakira, sino bueno, pues que quería sacarle una cantidad de dinero estratosférica. De poner una sanción de casi 25 millones de euros, es decir, la deuda que se le reclamaba no llegaba a 20 millones de euros, la sanción son casi 25 millones de euros, es más la sanción que la deuda, es una sanción de un 125%, que así pues nos parece salvaje, por decirlo de alguna manera, ¿vale? En un tema que era tan discutible. Que no tenían pruebas. O sea, la sanción tiene que ir aparejada a un dolo, es decir, tienes que tener mala intención. Bueno, pues los que tenían mala intención son los de Hacienda, que no tenían pruebas de que había permanecido aquí en España ese año, en el año 2011, y les ha dado lo mismo. Y no solamente les ha dado lo mismo, sino que sin demostrar el hecho, como para demostrar el dolo, sin demostrar el hecho y sin demostrar el dolo, le aplican una sanción de 25 millones. Bueno, pues esto es la Hacienda española en estos momentos. Sí, y bueno, la clave de la sentencia es la residencia fiscal, que estaba Shakira en España según Hacienda, y la realidad es todo lo contrario. Para que te declaren residente fiscal, esos 183 días más uno en España tienes que estar. Pero ojo, porque la agencia tributaria juega muy sucio en esto, porque hay un concepto que son las ausencias esporádicas, que tú dices, aunque tú no hayas estado esta cantidad, no hayas estado la mitad del año, yo puedo considerar que tú te vas de vacaciones, tú te vas a hacer giras como Shakira, que sigues viviendo en España, o sea, no estás en España este número de días, pero la agencia tributaria considera que sí. Que le da igual. Exactamente, me da lo mismo. Tú, a mí para me da mí, igual el derecho, la ley, yo soy más de izquierdo que de derecho. Es que además es como quien va de pesca, o sea, la agencia tributaria española quiere a todos los contribuyentes para ella, aunque no pasen por España, aunque no tengan... Van de pesca con arpón. Efectivamente, su centro de intereses económicos, porque eso también es una cuestión que se mira y evidentemente si tú estás aquí con toda la facturación pues tienes problemas con la agencia tributaria, y también la parte de la familia, el cónyuge e hijos menores, cosa que no tenía Shakira, aunque estuviese saliendo con Piqué en ese momento, fueran novios, no tenía esta situación, ni estaba casada con él, ni tenía hijos. La sentencia es completamente clara, lo vamos a ver ahora. ¿Qué dice la sentencia en estos tres supuestos? Bueno, pues le pinta la cara a la agencia tributaria. No tiene ningún sentido la persecución a Shakira, como no tiene ningún sentido la persecución a muchos de los contribuyentes. Por la parte de que estaba en España, fijaos, es que ni Hacienda dice que hasta los 183 días, dice Hacienda que
era residente fiscal española, aun admitiendo que ha estado en el territorio español 163 días. Es lo único que dice la agencia tributaria que puede demostrar. Pero le suma las ausencias. Exactamente. Y se acabó. Cuando te vas, no te has ido. Claro. Tú te vas de gira, ella tenía su residencia fiscal en Bahamas, estaba, bueno, sus empresas eran todas extranjeras, ella estaba de gira mundial, ella por España pues se había echado un novio, fíjate, o sea, lo caro que te puede costar un novio. Te echas un novio en España y viene la agencia tributaria y dice, a ver, estas fotitos en Barcelona no puede ser, yo quiero mi parte. No estaba los 183 días ni siquiera, o sea, esto ya es todo un descaro, pero es que vamos a sus empresas. El entramado empresarial que se atribuye a la actora radica fuera del territorio nacional, no tenía nada en España, ninguna empresa en España. O sea, el desarrollo de su trabajo estaba fuera del país. Aquí tampoco la pillas por sus negocios. Y habla ya del vínculo amoroso con Piqué. No existía vínculo conyugal con un residente en España porque la afirmación de que exista una relación sentimental, esto no implica, o sea, que tú tengas una pareja, un noviete, lo que sea, no implica que tengas que pagar impuestos en España. Ya si es tu marido, te has casado, tienes hijos menores, pues ya tienes un arraigo y se puede discutir. No tenían acreditado que ni por los días, ni por la actividad económica, ni por la relación personal. ¿Y qué hizo Hacienda? Taca, que me da olímpicamente lo mismo. Guaca, guaca. Es que es surrealista. Sí, y vemos aquí estas claves, y esto nos recuerda al caso de un tal David Sánchez, te sonará, que sí, tenía, pero a la inversa, claro, ¿no? que tenía él un contrato en Badajoz, en España, la agencia tributaria. Para él era portugués casi de nacimiento, no había pasado por España en ningún momento, aún teniendo contrato y sin poder demostrar si el hermanísimo estaba por Portugal en algún momento. Le aceptaron literalmente unas facturas de utilización de un hotel como criterio de residencia en Portugal. Dice, no, claramente residente portugués porque ha estado utilizando un hotel. A ver, vámonos a lo de las ausencias. O sea, si a Shakira le dices que cuando está fuera de gira no está fuera, que cuando tú vas yo vuelvo, que básicamente es lo que le dijeron, ¿cómo puedes luego decir que una persona que tiene unos pagos, unas facturas de un hotel, es decir, claramente estaba de vacaciones y le dicen, no, esto sí que se lo acepto este es portugués, como residente. Bueno, nacionalidad. Pues esto es Hacienda, en estos momentos esto es Hacienda. Que ¿cómo te llamas? Antes de mirar a ver lo que has hecho, dice, ¿cómo te llamas? A David Sánchez. Para, quieto parado, quieto parado. Le hemos preguntado a Alejandro del Campo, que es un experto fiscalista, bueno, pues uno de los mejores de España, y ha hablado de esto, por supuesto. Shakira versus David Sánchez. Limitándose a afirmar que no se puede deducir la permanencia en España más de 183 días, con poca o ninguna investigación sobre dónde vivió realmente, pasa de puntillas sobre el cónyuge y hijos, y aunque Hacienda asume que podría ser considerado residente por centro de intereses económicos, porque cobraba un sueldo de la Diputación de Badajoz, lo descarta a continuación porque consideran que solo tenía vivienda a su disposición en Portugal. Y para eso aceptan unas facturas de hospedaje sin más investigación y dicen que no tenía vivienda en España. Lo cierto es que sí, que tenía un piso en Madrid, pero se limitan a decir que el pobre no lo podía usar porque lo tenía alquilados a terceros. Pobre David Sánchez. Pero agárrense, porque complementario a esto que estaba diciendo este fiscalista, es que para colmo ahora ya sabemos que uno de los sitios donde estaba, y por eso no tenía otra residencia en Madrid, es porque estaba viviendo en el Palacio de la Moncloa con su hermano, que lo había acogido. Es que es de broma, de verdad, es que es de cachondeo. O sea, tienen una cara, pero como el hormigón armado. O sea, este señor dice que vive en Portugal, no vive en Portugal, presenta unas facturas de un hotel, se las acepta Hacienda, que es de cachondeo. A nadie le aceptan eso. Pero es que dice, no, pero claro, tengo que vivir en Portugal porque no tengo casa en Madrid. Pues, o en Singapur, o en Roma, o en Moscú, yo qué sé. O sea, que usted no tenga casa, pero es que no certifican que estaba viviendo en la Moncloa porque lo estaba escondiendo su hermano Pedro Sánchez. O sea, y no ha habido ni inspección posterior después de que se haya publicado todo y se haya certificado que era verdad. Y Hacienda sigue con los brazos cruzados y no, ni le ha chequeado ni le va a chequear nada al hermano de Sánchez. Y en el caso de cualquier ciudadano que osa irse, o en el caso de los youtubers, en una prisión, completamente, que se van a Andorra y tienen los pobres nada más llegar, inscribirse, no sé, a suscripciones de revistas, van corriendo al médico para poder demostrar. Muchos youtubers con los que hemos hablado es que se hacen fotos en el periódico todos los días con la fecha del periódico físicamente, porque como si Hacienda secuestrados. Exactamente viene con María Jesús Montero, ahora ya tenemos al ministro de España, pero vamos, iba a perseguir por tierra, mar y aire. Cualquier publicación en las redes sociales, como saliese una montaña que no era la andorrana, ya les iban a llamar. Y luego está el caso de un hermano del presidente del gobierno que no tiene que dar
ningún tipo de explicación, porque es que, ¿qué tenemos aquí? Que es que Hacienda va a por los que se marchan y a por los que llegan. O sea, no, tú te apetece visitar España y cuidado, que es que a lo mejor la agencia tributaria te dice que eres residente español porque vengas aquí de vacaciones. Es una cosa y es una persecución completamente surrealista e insólita en todas las partes del mundo. El plan de control tributario para este año de Hacienda está entre las prioridades del fisco seguir persiguiendo estos casos como Shakira. Tenemos aquí el párrafo, su prioridad es analizar el patrimonio de todo el mundo, control de patrimonio relevante, efectivamente, si eres rico, pues ten cuidado porque Hacienda te va a mirar más, y dentro de ellos, pues existencia de conductas extremadamente lesivas, dice la agencia tributaria, para los intereses de la Hacienda pública relacionada con la simulación de residencia, que no es simulación de residencia ninguna. Verás tú la que vamos a tener de pleitos cruzados internacionales con determinadas personas que se han comprado una casa de veraneo aquí, alemanes, ingleses, italianos, se han comprado una casa de veraneo en la costa y tal, y que van a aparecer, la van a utilizar 3-4 meses y va a ir a Hacienda, pero vamos, con el barco pirata a intentar demostrar, según dicen ellos, que realmente no es que estén de vacaciones, sino que son residentes en España. O sea, vamos a tener pleitos internacionales como la Copa Un Pino, porque vamos a entrar en pleito de jurisdicción y lógicamente esa gente va a decir, a mí déjeme usted en paz, que yo vivo en Múnich, esto es un cachondeo, ahora vamos a tener un descrédito internacional de muchísimo cuidado. Completamente, sí, sí. Alejandro del Campo, además, que trabaja en Baleares, ya nos está contando que muchísima gente que se compra una casa en Baleares de vacaciones, que sigue viviendo en Alemania o donde sea, están recibiendo cartas de Hacienda, un completo bombardeo. Aquí en Baleares, personas que tienen propiedades inmuebles de elevado valor vienen recibiendo requerimientos de información para comprobar si son o no residentes. Absolutamente fundamental no pasar más de 183 días. Ojo, un minuto en España se computa como un día entero. También es fundamental tener certificada la residencia fiscal en otro país. Bueno, es que esa es otra, ¿eh? O sea, resulta que te avisan, no sé, eres un italiano, te has comprado una casa en Marbella, vienes aquí porque te dicen que es que hay una fuga de los grifos y no sé qué, vienes corriendo, te vuelves a marchar y te dicen día aquí. Dices, día aquí, ¿por qué? Sí, o sea, sí. si he permanecido en España 2 horas, déjeme usted en paz. Ya eres español. Bueno, pues esto es... ¿eh? Nos espera un futuro tremendo con la agencia tributaria. Shakira todavía no puede cantar victoria porque dice Hacienda que va a recurrir ante el Supremo. Por supuesto, Hacienda está completamente humillada con esta sentencia. No se va a cansar hasta que le pueda sacar el riñón a Shakira, que esperemos que no lo consiga. Pero algo a tener en cuenta es que de momento Hacienda le tiene que devolver el dinero cobrado a Shakira. De momento sí. ¿Y qué pasa con los inspectores que llevaron su caso y que se llevaron Lo que pasa el bonus? Nada, que se queda en el bonus. Y ya Exacto. está, el bonus y el tigretón, Sí, se van a sí. quedar los dos. Esto nos lo dice el vicepresidente de EDAF. Aquí hubo una retribución variable en la que esos 60 o 50 millones de euros o 50 y pico millones de euros que se reclamaron a esta señora, pues formaron parte o fueron parte del cálculo de la retribución variable que cobró el equipo de inspectores ese año, ¿no? Entonces, bueno, deberíamos de plantearnos si ese sistema tiene sentido, porque ahora que yo sepa, todos los españoles tenemos que devolver 60 millones de euros, los 50 y pico más los intereses, y sin embargo no se conoce que el variable que cobró el equipo de inspector vaya a tener que devolverlo. Tiene toda la razón. Sí. O sea, vamos a devolverlo todos, menos los que la liaron. Exacto. Es que es alucinante. Que habrán, bueno, con el bonus estarán en Bahamas, donde Mira, estaba además, Shakira en su momento. Hacienda suele negar esta cosa. Dice, no es verdad que haya un plus de productividad por levantar más sanciones o más actas. Es cierto, es cierto. O sea, yo recuerdo cuando empecé a informar de esto que estaba yo en expansión allá por el año 98-99 y nos llevan torturando con esto toda la santísima vida. Miren, es un criterio que funciona con dos parámetros, con dos módulos. Uno es el número de actuaciones que tú haces, literalmente. Dos, si encuentras lo que consideran ellos que es la cifra objetiva que puede haber en cada una de esas inspecciones. Y hay unas tablitas donde a ellos les ponen con dos narices y pone despacho de 4 abogados o estudio de arquitectura de 6 arquitectos. Y con dos narices le ponen, para cobrar el plus de productividad tienes que encontrar una deuda objetiva estimada de 22.000 euros, de 32.000. Dices, pero estamos todos locos, pero si no habéis empezado a investigar y ya sabéis lo que tenéis que encontrar. ¿Qué le pasa al inspector? Llega ya y dice, bueno, si levanto la cifra, sé que me anota para el plus de productividad. Pero ¿qué es lo que pasa con los que tienen más fraude? Que la empresa que sabe que tiene más fraude, te pone los 32.000 de fraude por delante y se libra el resto de inspección. O sea, es una locura. Así estamos operando. Así va el bonus de productividad de esta gente. Y luego, efectivamente, cuando decae, porque se lo tumban en la justicia, pagamos todos menos ellos. Dice, esto es de vergüenza, Dios bendito.
Pues esto es lo que tenemos, Bueno, pero bueno, de momento Shakira que se relaje, que respire y veremos a ver qué pasa en altas instancias. Pues nada, a ver si sigue ganando. Y ustedes a levantar España.